Bueno, buenas noches a todos. La siguiente mesa es denominada Capitalismo y Tiempo Abstracto. ¿Bien? El ponente es Francisco Tomás González Cabañas. Él tiene licenciatura en Filosofía, Psicología, Ciencias Políticas e hizo estudios en Comunicación. Publicó algunos libros, tales como El voto compensatorio, de Filosofía Política, Acabose Democrático en el 2017, La democracia africanizada en el 2018, Interdicciones filosóficas y políticas y psicoanalíticas en el año 2020. Actualmente columnista en los medios españoles Diario 16, Liberdades y El Monárquico. Hoy nos presentará su ponencia denominada La duración de la dictadura del proletariado, una lectura de la concepción democrática de Lukács en relación al concepto de tiempo. Adelante. Muy buenas noches. Desde ya muchas gracias a los miembros de la organización. Un honor y un placer el compartir y departir este tiempo precisamente con todos y cada uno de tanto de los que me precedieron en el uso de la palabra como los que van a hacer subsiguientemente y con quienes nos están observando en el vivo y podrán observarnos más luego en las ediciones o en las grabaciones de este coloquio a distancia, en este coloquio telemático. La propuesta que vengo a presentar consiste en imbricar precisamente a través de dos términos la posición teórica de Lukács y su relación con el marxismo. Y estoy hablando de precisamente la concepción del tiempo y la definición de democracia. En relación al término tiempo, refiero básicamente y explícitamente a el concepto de Henri Bergson, que en francés él lo plantea en relación a la durée, que traducción al castellano vendría a ser la duración precisamente, es decir, este tiempo que no está cronometrado únicamente a través de el transcurrir de el segundero a través de un eje, ¿no? Es decir, vamos a ejemplos concretos. Este mismo coloquio, cada uno de los ponentes tenemos 15 minutos más otros 5 minutos, pero a los únicos efectos organizativos probables y estimados, porque todos sabemos que algunos de los ponentes pueden pasarse algunos minutos y obviamente serán advertidos como para que redondeen la idea y nunca va a ser la definición de esos 15 minutos exactos, la ulterioridad definitiva, como para que precisamente se transforme esta metodología en una finalidad. Sin ir más lejos, yo probablemente prescinda de los 15 minutos porque no concibo precisamente el tiempo de esa manera, es decir, no pretendo arribar a cómo nos determinan los 15 minutos, tal vez lo pueda hacer antes, y esa duración en el sentido bergsoniano del tiempo se refleja en todos y cada uno de nosotros cuando internalizamos precisamente experiencias positivas que parecen que son muy breves, porque nuestras emociones no están cronometradas, porque nuestro aquí y ahora en el mundo no tiene una relación espacial con el tiempo, tal como nosotros, o mejor dicho, tal como, y acá viene la conjetura relacionada al tiempo que presento, tal como nosotros la establecemos desde un tiempo determinado, desde la irrupción de lo que en un principio pudo haber sido nada más que el capitalismo, y hoy en una gran definición es el sistema unívoco en el cual vivimos o sobrevivimos. Precisamente a través de eso es que esa ulterioridad en que la metodología se transformó en finalidad, es decir, que actuamos en base no solo al tiempo determinado como
un fenómeno espacial, es decir, segmentado de acuerdo a cómo transcurre un segundero sobre un eje, y de ahí el resultante numérico. Y ese resultante numérico se determina como un significante amo, por llamarlo en términos psicoanalíticos, es decir, un todo hegemónico, en donde precisamente a través de el sistema de producción, el sistema que forjó el capitalismo desde un inicio y que hoy implica en todas sus vertientes el sistema en general, lo determina precisamente, o nos determinamos precisamente acerca de esta cuestión del número, que viene desde nuestra concepción del tiempo. Voy a referir brevemente, por ejemplo, a la dimensión de cómo los griegos concebían ese tiempo, es decir, el término negocio viene precisamente de etimológicamente nec otium, negar el ocio, una actitud totalmente peyorativa porque el ocio griego estaba sindicado precisamente en la posibilidad más altruista, en la posibilidad más espiritual, en el sentido de las buenas definiciones humanas que podía dedicarse a aquel que tuviera precisamente esa posibilidad de pensar en términos generales y de transcurrir su vida en esa trascendentalidad del pensar, no del más allá de la vida, como después vienen las religiones monoteístas a ofrecernos, la cuestión, ¿no? Desde, bueno, las vírgenes en el paraíso, de acuerdo a una religión monoteísta, el valle de lágrimas acá y la vida en el más allá en otras. En definitiva, esa precisamente constitución que tiene que ver con un tiempo que se nos prolonga por no encontrar esa dimensión en el transcurrir presente. Y en el presente en relación precisamente a cómo nos determinamos en esa temporalidad. Y ahí vamos al hecho de las edades para ser ciudadano, 16 o 18 años en la mayoría de las veces, e incluso el propio sistema actual, en uno de los puntos que genera mayor flaqueza y debilidad en estos momentos, que tiene que ver el tiempo jubilatorio. Otra vez una definición conceptual. La jubilación tiene que ver con el término de júbilo del ser humano, en el cual una etapa, luego de todo su trabajo, puede dedicarse precisamente a su júbilo, a poder vivir su vida. Pero esto que parece una tragedia, nosotros la normalizamos mediante ese sistema que nos impone una posición del tiempo, numérica, en el cual nosotros estamos cosificados a través de ese tiempo y, insisto, la propia lógica y dinámica del sistema hace que de una determinada edad a otra el trabajador tenga que precisamente realizar sus quehaceres hasta que el sistema mismo le dice cuándo. De hecho, a tal punto tiene una inconsistencia delirante esta propuesta que existen muchos regímenes jubilatorios de acuerdo a los trabajos que uno desarrolla, porque no es lo mismo ser minero que ser docente, o no es lo mismo ser oficinista. Entonces, ese mismo sistema tiene que depurar supuestamente esas contradicciones flagrantes a través de esas excepcionalidades que en realidad se transforman en norma. Y ahí vamos al punto de la debilidad, porque hoy uno de los grandes problemas que representa el sistema en general tiene que ver con precisamente, sobre todo en Occidente, tratar de extender la edad en la cual el hombre y la mujer tienen que dejar de trabajar, se tienen que jubilar. Porque precisamente hay otra definición en relación a la cuestión demográfica de cómo la expectativa de vida ha generado que esas variables numéricas que supuestamente habían surgido para ordenarnos, nos terminan desordenando más. Pero no porque tengamos que hacer un uso anárquico de las definiciones y no tener una noción de organización, sino porque sacralizamos, totemizamos
y en definitiva establecemos esa concepción de lo numérico como resultante, como único elemento de determinar esa posibilidad del tiempo en relación geográfica y no en relación a nuestra propia internalización del mismo. No en relación a, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver de índole colectiva política, y me refiero básicamente a 18 del Brumario de Marx, en donde precisamente ese inicio de la concepción de la historia, Marx cita a Hegel en esa famosa frase que se repite primero como tragedia y luego como farsa, pero hay todo un análisis precisamente de qué significa esa historicidad, en el caso puntual de la Revolución de Bonaparte, qué significaría eso, pero en la dimensión de ese tiempo. O sea, Marx determina precisamente que la cuestión tiene que ver con la temporalidad y cómo entendemos esa temporalidad, cómo la definimos conceptualmente, porque de hecho, no casualmente, es 18 del Brumario. ¿Y qué fue 18 del Brumario? Es precisamente el calendario republicano. El calendario republicano había establecido, precisa y efectivamente, una definición distinta del calendario gregoriano. Por eso, las definiciones que tenía un sistema decimal y demás, porque habían observado que esa organización del tiempo no contemplaba el amplio espectro del fenómeno de lo humano. Así que ahí creo que tenemos una aproximación de lo que me quiero referir en relación a cómo conceptualizamos esta denominación de tiempo y cómo se nos escapa o cómo el sistema de alguna manera ha generado una inercia en el cual estamos cosificados por esa concepción de lo temporal y terminamos en ese significante amo del número, en el cual lo importante son que lleguemos a los 15 minutos en este caso, que no me pase, que no me exceda, o que los próximos sean los 5 minutos y no en lo que tal vez uno esté diciendo o lo que uno esté pensando, o en los casos académicos la nota, o en los casos de las revistas especializadas que precisamente los artículos sean originales y no salgan en algún otro lugar, o la mayor cantidad de citas bibliográficas. Bueno, vemos el caso Sokal, ¿no? Como antecedente de ello. Pero para no extenderme, como para ir a la otra definición que tiene que ver con democracia, y hablo precisamente de ese artículo de Lukács, las tesis de Bloom, en donde ahí es donde yo acudo a la llamada del autor en relación a cómo, a diferencia de lo que considero yo el tiempo como significante amo, la democracia es un significante flotante, en términos de Ernesto Laclau, es decir, una definición que va precisamente mutando, que va oscilando, que va recabando aguas, que va recabando conceptos y definiciones de un lado y del otro, y se va moviendo de acuerdo a, bueno, precisamente esas ondas oscilatorias, esas vibraciones que hoy significan o pueden significar algo, no así en los tiempos de Lukács o no así en los tiempos que vendrán. Yo creo que la importancia, al menos para mí, de plantear una posibilidad democrática en relación a un salto o una modificación radical del sistema, tiene que ver o puede ser posible tan solo si se deja de lado, podemos discernir a el fenómeno actual de lo democrático, que ha caído también presa de esa determinación de lo numérico del tiempo. De lo numérico entendido que hoy democracia significa y representa nada más que el acumular una mayoría. No estamos hablando de democracia en términos de un conjunto de valores, un conjunto ético, estético, emancipatorio ni revolucionario. Hoy la democracia, como todo, en definitiva, ha caído dentro de esta dinámica de lo numérico, en esta deificación del número. De hecho, hasta en la mayoría de los países occidentales prima un sistema electoral, que es el sistema del balotage de la segunda vuelta, que lo único que hace es acumular una mayoría determinada, ya sea en algunos casos más del 45%, en otros casos más del 50% más uno de los votos,
Y el fenómeno democrático se reduce y se establece a través de ese fenómeno de lo numérico. Entonces, precisamente, no hay más nada que discutir a través de que la democracia termina validando la continuidad, la persistencia y la supervivencia del sistema. Y no existe, o existen muy pocas indagaciones, perspectivas, abordajes, pliegues derridianos, como para tratar de encauzar otros aspectos críticos al sistema social, político, económico imperante. Es decir, desde aquella definición hegeliana de los estados-nación para precisamente determinar lo público y lo privado, nos encontramos ante este maridaje entre tiempo y democracia, entre número y democracia más que nada, que suprime, oblitera, ocluye e impide que podamos pensar otras posibilidades que incluso nos han alentado autores, en este caso puntual como Lukács, a través de, en este caso particular, que yo tomo ese artículo de la tesis de Bloom, para precisamente poder encontrar otro pliegue o otro abordaje que haga que repensemos una posibilidad de organizarnos en lo que hoy llamamos este sistema, que insisto, tiene como dos grandes pilares: la cuestión numérica vinculada con ese tiempo, excluida de la duración, y la cuestión democrática, que hoy como significante flotante arrastra incluso la posibilidad tanto de emancipación como de revolución. Lo vemos, por ejemplo, en países o experiencias actuales que se considerarían más emancipatorias o revolucionarias, que lo único que hacen es tratar de, entre comillas, democratizar uno de los poderes del Estado, como por ejemplo el poder judicial, pero siempre a través de esa misma metodología de lo numérico, de conquistar esa mayoría, de establecer un pueblo, que no es un pueblo total ni no es un pueblo de lo común, sino siempre va a la mayoría, siempre va a la imposición, y no a través precisamente de la experiencia de lo humano, de la experiencia internalizada de la duración, de esa durez bergsoniana. Entonces, a partir de allí es que creo que este abordaje, a mí al menos, me ha permitido, me permite, el poder reflexionar, el poder criticar, el poder pensar, más allá incluso de estas determinaciones, más allá de ese sistema que nos habla, mal que nos pese, que nos sigue hablando, que nos sigue determinando, que podamos salir de estas zonas de confort en relación a zonas de exclusión, archipiélagos de excepción, de aquellos que tenemos la posibilidad aún hoy de comer, no así como gran porcentaje de este mundo en el cual, por acción o omisión, nosotros somos cómplices de esto. Y a partir de ello es que presento, me anima mis trabajos de investigación y en este caso el poder abrirme ante ustedes, el compartirles este pensamiento en voz alta, en desarrollo y en investigación, que como bien decía mi presentador, tienen que ver con otros aspectos que vengo trabajando desde ese concepto de lo democrático y que hoy me vinculan precisamente a Lukács como autor en esa dimensión y en ese artículo específico que he brindado como posibilidad de que pensemos en conjunto. Desde ya, muchísimas gracias. Espero haber sido claro, sintético e interesante y no muy aburrido. Quedo a disposición. Bueno, muchas gracias al ponente por su interesante intervención. A continuación, daremos paso a Osvaldo Montero. ¿Bien? Él ha realizado un bachillerato
laboralista, químico y licenciado en filosofía, ambas por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con publicaciones en diversas revistas en áreas como la teoría crítica y el marxismo. Se encuentra trabajando en la publicación del libro de su autoría, Las aventuras de la modernidad, Bolívar Echevarría y la teoría crítica de lo moderno. Y esta vez nos acompaña con la ponencia Vida cotidiana, tiempo abstracto y cosificación, un acercamiento a historia y conciencia de clase de George Lukács. Adelante, por favor. Ahora sí, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Un gusto estar por acá con ustedes. Especial reconocimiento al Grupo Polemos por la iniciativa, por todo el esfuerzo en organizar este tipo de eventos. También agradecerle a los compañeros y a la compañera que han estado previamente. La reciente exposición, que también estuvo genial y que se va definitivamente a compaginar con lo que les he querido compartir a continuación. Yo traigo una pequeña presentación, entonces me indican si ya está compartiéndose. Lo ignoro, no sé si se observa ahí ya la presentación completa. Los compañeros de técnicos me ubican. Se observa, no sé. Bueno, empezaré. Sí se ve. Sí se ve, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces yo hoy he querido compartirles una pequeña presentación sobre 3 puntos o 3 ejes temáticos fundamentales, me parece a mí, de historia y conciencia de clase, que son precisamente la vida cotidiana, el tiempo abstracto y la cosificación. Entonces, bueno, voy a ir leyendo un poco y también conversando con ustedes. Nuevamente, muy agradecido. Historia y conciencia de clase es considerado y constituye indudablemente un parteaguas en la tradición crítica inaugurada por Marx, pues su intervención teórica irrumpe en la década de los 20 poniendo en escena temas y categorías olvidadas por propios y extraños a la tradición inaugurada por Marx. Su ruptura con todas las tendencias que reivindicaban el legado teórico y político de Marx le ha dado un puesto privilegiado en los debates de las últimas décadas. No, digamos, por casualidad estamos hoy precisamente convocados en torno a esta maravillosa obra de Lukács. Un lugar común de los diversos acercamientos a historia y conciencia de clase es aquel que le concibe como un discurso en sí mismo dual, al ostentar un núcleo destinado a aspectos político-coyunturales y otro consignado a cuestiones de tipo teórico-categoriales. Este trabajo, que les voy a presentar, parte de este locus, ¿verdad? De este tópico, sin descuidar las posibles gradaciones y entrecruzamientos que efectivamente se van a estar dando entre los dos niveles de análisis. Entonces, bueno, el primer núcleo conceptual que quería conversarles es el de la vida cotidiana. La problematización y examen sobre la vida cotidiana posee una larga tradición. En la línea de la crítica de la economía política, desde Marx y Engels, es una noción que recorre implícitamente todas sus obras. Podría inclusive sustentarse que es uno de los principales ejes sobre los que gira su crítica a la modernidad capitalista. En la filosofía, el tema de la vida cotidiana se empieza a considerar como tema de relevancia reflexiva desde los trabajos de George Simmel, el joven Lukács, por ejemplo, en El alma y las formas, la fenomenología y el existencialismo. Sin embargo, estas reflexiones transformaban lo cotidiano en una categoría abstracta y lo suponía como la esfera por excelencia de la futilidad. Considerado como una banalidad más, se eternizaba e inmutabilizaba, concibiéndole como una especie de basamento invariable que permanecería incólume a pesar de las mutaciones en los estratos superiores, entre comillas, de la sociedad. Es sabido que, también como lo acaba de comentar el compañero, la frontera o el contorno entre la constelación de actividades y fenómenos que se viven como repetitivos y comunes y aquellas que se experimentan de modo extraordinario
nunca fue del todo transparente. Sociedades humanas previas han organizado su gasto de energía corporal y espiritual de modo que la parte principal relacionada con lo reproductivo conviva con la destinada a lo disfuncional o no indispensable con la reproducción de las actividades estrictamente necesarias para la supervivencia. En ese sentido, no hay una disociación tajante entre lo productivo y lo lúdico, ¿verdad? Las dos esferas en las sociedades previas pues tenían ciertas relaciones y habían dispendios de improductividad en medio de las labores que se desempeñaban. Sin embargo, con la modernidad capitalista, esta disociación se realizará a rajatabla, es decir, aparecerá un espacio dedicado exclusivamente a lo productivo, un espacio que, valga decir, tiende al aumento y se dejará para otro espacio, cada vez más reducido, la esfera disfuncional o el tiempo libre. Precisamente de esta problemática, de esta conflictividad no resuelta entre un conjunto y otro, entre lo monótono, automático, cuantitativo, y por otra parte lo creativo, lúdico, cualitativo, será donde emerge el interés sobre lo cotidiano. Las primeras conceptualizaciones sobre la vida cotidiana en Lukács, precisamente que parte de este conflicto, de esta disociación, serán precisamente en el joven Lucas, así llamado premarxista, quien formuló en los primeros años del siglo XX la categoría de Alltäglichkeit, ¿verdad? Lo trivial. Lucas en esos años se la está viendo principalmente con categorías venidas del mundo estético, ¿verdad? Y trabajará principalmente desde ese universo conceptual. Sin embargo, 10 años después, en la década de los 20, el tema se mantendrá permanentemente en él. Sin embargo, la temática aparecerá marcadamente, trabajada desde una teoría historizada, ¿verdad? Desde una historización muy marcada y atravesada por las principales características de la crítica de la economía política. Entonces, en ese sentido, Lukács tomará como parte, digamos, de su pivote para analizar este nivel de lo social, lo cotidiano, partirá de esa cáscara cósmica que él reconoce y, ¿verdad?, que se podría decir inclusive vive experiencialmente en la vida monótona que tenía contacto. Lukács empieza a analizar parte, digamos, de este nivel de lo social a partir de la experiencia del empobrecimiento de la vida. Él ahí va a estar analizando la falta de autenticidad, ¿verdad? Mucho con las categorías de la historia del arte con las que previamente había trabajado. Según Lukács, ¿verdad? Este nivel es tan fundamental porque es el nivel que nos permite poner al descubierto esa dimensión cíclica y repetitiva que comúnmente tiende a naturalizarse, pero que definitivamente se reproduce en esa trivialidad. Y ese es uno de los movimientos fundamentales que hará este texto de Lukács y que inclusive será uno de los pocos casos en el contexto que harán, digamos, la reivindicación de lo cotidiano como una esfera necesaria para poder definitivamente realizar una transformación social. Si bien efectivamente no se tiene en Lukács al consagrado investigador sobre la vida cotidiana, como si por ejemplo vamos a tener años después a Henri Lefebvre o a la misma escuela de Budapest, con autores como István Mészáros o Agnes Heller, que efectivamente a partir de la influencia de Lukács trabajarán pormenorizadamente sobre el tema. Sí hay, digamos, en Lukács un permanente trabajo sobre esta dimensión social. Y de hecho en la estética, tiempo después de Historia y Conciencia de Clase, nos dirá que efectivamente la cotidianidad, pese a ser un campo de suma importancia, porque abarca gran parte de la vida humana, ha sido poco estudiado filosóficamente. En las conversaciones que tuvo con algunos de sus estudiantes y discípulos alemanes, él sostiene abiertamente que, a despecho de lo que como científico o en general uno puede hacer, se parte siempre de cuestiones de la vida cotidiana. Entonces, bueno, este es uno de los primeros núcleos, me parece a mí, fundamentales de Historia y Conciencia de Clase, porque prácticamente desde Marx, desde la muerte de Marx en 1883, será primero él el que reivindique algunos de estos conceptos y categorías en un momento en donde pasaban desapercibidas. La siguiente dimensión que me parece a mí fundamental
de Historia y Conciencia de Clase, igualmente reivindicando algunos de los aspectos de la teoría de Marx, es el trabajo o la cuestión del tiempo abstracto. Es sabido, bueno, que el control del tiempo, la penetración en los espacios más difíciles de intervenir por medios físicos, constituye uno de los pasos más sólidos dados por la modernidad capitalista en el afianzamiento de su visión sobre cómo debe estructurarse el conjunto de comportamientos y la unitaria coherencia que dota de orden a la vida social civilizada. Como bien lo dijo el compañero en la conferencia previa o en la ponencia previa, es probable que no exista otra sociedad como la modernidad capitalista o el capitalismo, en donde esta dimensión temporal haya sido de una manera tan drástica y tan radical modificada a favor de la homogenización, ¿verdad? A favor de lo monótono, de lo numérico, como él bien decía. Entonces, en su relación con la estandarización, con la acción acumulativa, automática y con su especial producción, el tiempo abstracto, va a ser el reloj, con una de las principales máquinas de la técnica moderna, ¿verdad? Es interesante notar con Lewis Mumford que el moderno régimen industrial podría prescindir del carbón, del hierro y del vapor más fácilmente que del reloj, ¿verdad? Sin el reloj, definitivamente el sistema social estructurado y al unísono, digamos, se derrumbaría. De hecho, es conocida también la afirmación de Simmel, al que Lucas conocía muy bien, de que con solo que modificásemos la hora en las diferentes capitales de Europa, eh, definitivamente ocurriría un caos social sin precedentes. Entonces, este tiempo empieza a penetrar definitivamente todos los ritmos sociales, la producción, el transporte, las funciones orgánicas y fisiológicas, el conjunto de comportamientos de la vida cotidiana fue penetrado por esta temporalidad, convirtiéndose en el nuevo ámbito de la existencia. No hay, digamos, en ninguna sociedad previa una concepción del tiempo como una variable independiente que ordena los fenómenos en función suya, sino que esto es un desarrollo típico de la Europa occidental. Entonces Lucas partirá definitivamente de esta problemática. El pensador húngaro toma como punto de partida la concepción conforme la cual, abro comillas, no hay ningún problema de este estadio evolutivo de la humanidad que no remita en última instancia y cuya solución no haya que buscarse en el enigma de la estructura de la mercancía. En opinión del pensador, la universalidad de la forma mercancía condiciona, por tanto, subjetiva como objetivamente una abstracción del trabajo humano, el cual se hace cosa en las mercancías. Previamente la compañera Nicole ha ahondado bastante bien, de una manera bastante bien, y eso me facilita a mí, digamos, pasar un poco más rápido por estos temas. Ha ahondado bastante bien en la dimensión, digamos, del fetichismo mercantil, de la mercancía, del valor y demás dimensiones relacionadas con esta teoría, digamos, del valor de Marx. Solamente quería referirme a los tres elementos que constituyen los principales hallazgos, por así decirlo, a los que Marx arriba, y que es, digamos, lo que le posiciona en la historia de pensamiento económico y filosófico como una, digamos, personalidad destacable, y es el análisis de las tres dimensiones relacionadas con el valor. La forma valor, que había pasado desapercibida por toda la tradición previa a él, pues efectivamente logra dar con esa forma de valor a partir de un despliegue de ingenio y de conceptualizaciones en el primer capítulo de Capital, la sustancia y la magnitud del valor. La sustancia, recordemos que es el trabajo abstracto, y la magnitud del valor es el tiempo de trabajo abstracto. La magnitud del valor va a estar determinada exclusivamente por la dimensión temporal. Entonces, digamos que Marx nos estaría diciendo que en el capitalismo la riqueza, en su forma esencial, constituye no más que tiempo de trabajo acumulado. Entonces la dimensión temporal realmente tiene una fuerza muy importante en esta dimensión social. Esta es una cita de Historia y Conciencia de Clases, donde Lucas nos dirá que efectivamente el tiempo en esta dimensión social pierde su carácter cualitativo, mutable, fluyente. Dice, cristaliza en un continuo lleno de cosas exactamente delimitadas, cuantitativamente medibles, que son los rendimientos del trabajador, cosificados, mecánicamente objetivados, tajantemente separados. En este tiempo abstracto, exactamente medible, convertido en espacio de la física,
que es el mundo circundante de esta situación, presupuesto y consecuencia, la producción científica y mecánica es compuesta y especializada del objeto del trabajo, los sujetos tienen que descomponerse radicalmente de un modo análogo. Desde los años, bueno, esta concepción es radical en Lukács, ¿verdad? Según él, el mundo estructurado en torno al valor, con la producción de mercancías y el trabajo abstracto como sus elementos nucleares, produce fragmentación social y produce inclusive una fragmentación del ser humano mismo. Es importante notar, ¿verdad?, que en este contexto en el que Lukács está reivindicando este tipo de análisis, van a haber otros personajes que estarán más bien viendo positivamente, digamos, ese desarrollo social. Por ejemplo, pienso en Gramsci o en Lenin, que alabaron inclusive el sistema de producción de Taylor, ¿verdad? Cuando Lucas, con la sensibilidad que le caracterizó, sí detectó inmediatamente en los años 20 el nivel de fragmentación y de atomización social al que nos llevaba ese tipo de producción en serie. Entonces, bueno, de los años 30 se han realizado algunas críticas al planteamiento lucasiano porque parece ser que esta dualidad de las que les hablaba al principio atraviesa todo el texto, porque hay momentos en los que Lukács dice que el sujeto trabajador, pues efectivamente podría, de una u otra manera, por diferentes mecanismos y por ocupar un lugar privilegiado en la producción, saltarse, digamos, de esta cosificación o de esta, digamos, de esta inmersión en este tiempo abstracto. Sin embargo, es una posición que ha sido bastante criticada y, por ejemplo, uno de los primeros textos en criticarlo en los años 30 es este de Henri Lefebvre y Guterman, que para ellos definitivamente esta conciencia mistificada pues atraviesa el conjunto social, ¿verdad? No es posible, por ejemplo, sostener un sujeto ajeno a esta dinámica y de una manera mucho más reciente, Postone también ha puesto de relieve esta dualidad presente en Lucas, cuando a pesar de que analiza el trasfondo y el núcleo de la sociedad capitalista, su categoría de proletariado como un sujeto objeto, pues efectivamente lo lleva a sostener que el proletariado pues estaría exento de padecer este tipo de realidades. Quisiera ahondar un poco más en estas críticas, pero bueno, por la cuestión temporal se me dificulta. Finalmente, el último núcleo al que yo quería referirme y que está directamente relacionado con los otros dos es el de cosificación. En Marx, el planteamiento de Marx es bastante radical. Marx dice que mientras haya trabajo abstracto, pues va a haber inversión social y fetichismo social. No hay posibilidad de, a partir de reformas de alguna u otro tipo, pues podamos salir de ese fetichismo siempre y cuando el trabajo abstracto y lo que se relaciona directamente con él, como la mercancía y el dinero, estén funcionando. En eso Marx es radical y esa teoría de Marx, pues efectivamente ha sido muy poco asumida para establecer, digamos, una política revolucionaria, si se quiere, ¿verdad? Porque, como decía Bolívar Echeverría, pues una política revolucionaria basada en la teoría del fetichismo, pues no se ha hecho y está por hacerse. Definitivamente es uno de los retos a los que nos enfrentamos en este siglo. Entonces, bueno, en esta teoría de Marx efectivamente se da un movimiento en el que las relaciones sociales se establecen entre las cosas, entre las mercancías, mientras que las personas se ven arrastradas por el movimiento de esas cosas. En última instancia, van a ser las mercancías las que estén, digamos, organizando y dirigiendo los destinos humanos en medio de un mercado anónimo en donde los individuos simplemente entran en contacto a través de esas mercancías. Los individuos aparecen directamente como personificadores, dice Marx, de categorías económicas. Y en ese sentido, pues efectivamente no hay una comunidad humana, no hay relaciones sociales, sino que el mundo se cosifica. Todas las relaciones humanas son representadas en esos objetos a los que se les rinde culto, pero que en última instancia no hacen más que reflejar, digamos, la organización social de una manera atomizada. No nos reconocemos en los otros, sino a partir de las cosas. Esa es básicamente la teoría de la cosificación, que es rescatada por Lukács de una manera bastante prolija en un contexto donde esa teoría, pues efectivamente pasaba desapercibida. Este es otro de los núcleos que yo reivindico del texto. En los años 20, la teoría de la cosificación será resaltada de una manera bastante eminente por Lukács. También por ahí estará Isaac Rubin en Rusia, trabajando un poco esta dinámica, y será después hasta la Escuela de Frankfurt y los posteriores desarrollos con la nueva lectura de Marx y la crítica del valor, cuando se lleve a fondo, digamos, la teoría
de la cosificación que Lukács empezó a pugnar y con la que empezó, digamos, a poner el planteamiento de Marx en cierta posición en los años 20. Bueno, yo tengo un poco más de texto, pero ya tengo que ir terminando por la cuestión del tiempo. Solamente quisiera referirme a estas consideraciones finales. Entonces, bueno, la revalorización de la teoría de la cosificación, la puesta en escena de la crítica al tiempo abstracto y la apertura de la vida cotidiana como un nivel de lo social con riqueza y densidad histórica digna de ser analizada, constituyen aportes que por sí mismos hacen de Historia y Conciencia de Clase un texto muy peculiar y digno de la mayor atención. La comprensión de la modernidad capitalista se vio favorecida con estos elementos aportados al debate internacional por el filósofo húngaro, quien con su propuesta brindó elementos argumentativos verdaderamente ricos y promisorios. Quedó claro de una vez por todas, tras la intervención de Lukács, que el pensamiento marxiano es una constatación y una crítica de la reducción de toda la vida humana al valor, es decir, a la economía y sus leyes abstractas, que irreflexiblemente arrastran a la sociedad entera a un callejón sin salida. La caracterización de la sociedad capitalista bajo el aspecto de la racionalización y penetración en todos los ámbitos de la vida cotidiana de la lógica de la mercancía dio a la propuesta lukácsiana un enfoque más profundo y extenso que el de aquellos que enfilaron su proyecto en aspectos más superficiales o coyunturales. Historia y Conciencia de Clase estableció claramente cómo una de las principales características del capitalismo es el ser una sociedad en que lo abstracto ha llegado a ser más importante y a dominar a lo concreto. Al historizar este aspecto, no naturaliza lo específicamente circunscrito a determinado estadio humano, sino que lo constata como un hecho puramente contingente, por tanto, superable. Puede sostenerse que su intervención mantiene vigorosidad y relevancia en tanto señaló que en la sociedad de la mercancía, lo concreto existe únicamente como encarnación y personificación de lo abstracto. Lukács insiste en la especificidad del valor, la mercancía y el trabajo abstracto como categorías propias de la modernidad capitalista y por tanto vislumbra la necesidad de su superación. Tras el claro señalamiento de que la revolución social real no puede ser sino la transformación de la vida concreta y real de los seres humanos, no es posible hoy pensar una praxis emancipadora que ignore dentro de sus principales ejes de acción la metamorfosis más profunda de la vida cotidiana y la superación del valor, el trabajo abstracto y la mercancía. El enfoque ambivalente de Lukács, como bien ha insistido Bolívar Echeverría, abre pero al mismo tiempo cierra la vía de acceso que existe en la crítica de la economía política a una problematización radical de la existencia humana en la modernidad. La apertura realizada debería prevalecer, sin lugar a dudas, sobre las puertas que el análisis cierra, lo que exige una reapropiación crítica del núcleo más potente y actual, así como la negatividad de su propuesta para comprender las actuales condiciones de la vida social, buscando transformar sustancialmente la sociedad productora de mercancías que desde el principio no es más que una bomba de relojería que ha eludido su colapso, pero cuyo porvenir no vislumbra otra cosa que su estallido. Eso sería lo que yo quería compartirles y bueno, muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas. Sí, buenas noches. Muchas gracias por ambas intervenciones. Estuvieron muy interesantes realmente. Ahora acabo de recabar un par de preguntas desde el público y las voy a formular, ¿bien? Son para ambos ponentes, así que escúchenme por favor, voy a formularla de inmediato. Y es lo siguiente. Para ambos autores, tenemos que autores tales como Robert Kurz consideran que el tiempo de trabajo socialmente necesario expuesto en el capital no fue superado en la Unión Soviética, como tratan de hacer ver. Con esto, tratan de hacer ver que la alternativa socialista sigue inmersa en la dinámica del capitalismo, pues no supera una de sus categorías fundamentales, el tiempo. ¿Cómo es posible superar esta realidad de un tiempo abstracto? Para usted, ¿el proletariado ya no cumple papel alguno al estar inmerso en la dinámica de la mercancía? Esa sería la pregunta. Gracias.
Eh, no sé si querés empezar o empiezo. Comienzo. Muy bien. Sí, muchas gracias por la pregunta. No dijeron el nombre de la persona que nos preguntó. Sí, efectivamente esa es la postura de la crítica del valor. Es una postura bastante radical, bastante crítica con el proyecto, digamos, de sociedad alternativa que se construyó en la URSS. Y bueno, definitivamente para ellos el núcleo fundamental de la realidad social que se intentó cambiar siguió, digamos, funcionando y poniéndose en movimiento en la URSS. Básicamente, bueno, hay un análisis bastante profuso de Robert Kurz en un texto que se llama El colapso de la modernización. Es uno de los mejores estudios, me parece a mí, sobre el carácter de la URSS. Y bueno, ahí Robert Kurz sostiene que básicamente la URSS siguió siendo una sociedad productora de mercancías, pero estatalizada, ¿verdad? Y sin competencia, que eso en última instancia fue lo que llevó a su colapso, porque para producir mercancías, pues efectivamente la competencia es uno de los elementos centrales para que haya innovación, para que haya, digamos, un dinamismo que la URSS no encontró y que, bueno, que lo llevó finalmente a su colapso. Efectivamente, el tiempo abstracto no se superó en la URSS, ni se ha superado en ninguna de las sociedades que se han pretendido alternativas, o proyectos, digamos, de sociedad alternativa, como por ejemplo Cuba, en China, no se ha superado ese tiempo. La pregunta que en última instancia está ahí de fondo es cómo superar ese tiempo, es una pregunta bastante difícil. Yo creo que el compañero en la diapositiva pasada dio bastantes insumos, por ejemplo, de otras perspectivas que han analizado el tiempo, como la de Bergson, y ese tipo de perspectivas, pues efectivamente pueden dar insumos para repensar cómo concebir una temporalidad diferente. Sin embargo, a mí se me hace bastante difícil, por ejemplo, emitir una receta de qué es lo que tiene que hacer una sociedad para que deje de ser, digamos, organizada por este tipo de temporalidades. Lefebvre también es otro de los que ha analizado más a fondo esta dinámica y me parece que él también tiene la misma inquietud. Hay un libro de él muy interesante que se llama Ritmo Análisis. Y Lefebvre es bastante optimista. Él sostiene que a pesar de la penetración de este tiempo abstracto, ¿verdad? En prácticamente todos los resquicios humanos, al punto de que probablemente ya todos estamos viendo el reloj para ver qué hora es y a ver si ya tenemos chance de seguir con este coloquio. Lefebvre dice que hay temporalidades que irrumpen en esa vida cotidiana, temporalidades naturales ligadas a los ciclos del sol, por ejemplo, a los ciclos naturales de las plantas, de otro tipo de temporalidades que están ahí persistentemente acompañándonos en nuestra vida cotidiana. Yo creo que bueno, este debate sobre cómo cambiar la cuestión del tiempo nos llevaría muy lejos, porque a mí me parece que lo primero que habría que poner en duda es la categoría totalidad, ¿verdad? Porque, bueno, para el marxismo es una de las categorías fundamentales y también, por supuesto, para Lucas, el que nos convoca hoy. Sin embargo, yo pienso que esta categoría totalidad en la obra de Marx tiene una dimensión o una perspectiva negativa, ¿verdad? La totalidad no es una cuestión a la que haya que ir, sino que analíticamente nos sirve para analizar cierto estrato social. No es posible analizar el capitalismo sin la categoría de totalidad, porque el capital, por definición, es una realidad dinámica que se totaliza, que subsume todo a sus impulsos. Entonces yo pienso que por ahí podríamos entrarle al asunto. Hay que concebir una totalidad, ¿verdad? Porque no podemos encerrarnos en guetos, básicamente no podemos hacer comunas y que todo siga igual, sino que hay que construir una totalidad, ¿verdad? Una humanidad definitivamente eh, unida, pero plural. Eso es uno de los retos a los que nos enfrentamos como humanidad. También por ahí citaron antes el ejército zapatista. Pues. El ejército zapatista también tiene un lema bastante interesante, que es un mundo donde quepan muchos mundos. Yo creo que por ahí tenemos que empezar a ver los intersticios que esta sociedad y su penetración tan profunda ha dejado para pensar modos diferentes de organizarnos y de vivir. Yo creo que hay que hacer una apelación a que la gente viva sus propias temporalidades, ¿verdad? No podemos renunciar a eso por más utópico que parezca. Cada una de las comunidades tendrá que volver a
a reencontrarse con sus propios ritmos, unos ritmos que superen la aceleración social en la que estamos inmersos, que superen la fragmentación social. Y eso, como les digo, es tarea de cada una de esas comunidades que, digamos, en su propia experiencia, en su propia cotidianidad, en su propia, digamos, concreción de vida, pues buscarán las mejores formas de sobrellevar eso. Pero yo creo que sí hay que empezar a poner en duda ese tipo de cosas, ¿verdad? La temporalidad abstracta que nos domina, porque me parece a mí que una perspectiva emancipatoria que deje esto como si fuera una cosa trivial, pues han entendido muy poco, ¿verdad? Verdaderamente de lo que se trata cuando uno quiere enfrentarse a este monstruo salvaje que es el capital, ¿verdad? En su intento de deglutirlo todo y de devorar el mundo concreto. Yo diría como por ahí eso, no sé, compañero. Sí, yo para agregar simplemente lo que dijo Osvaldo, y me parece que en contraposición podemos observar cómo la temporalidad, incluso a través del aceleracionismo, en el caso palmario de China, nos trae que esta experiencia última tiene que ver con todo aquello que supuestamente no lo iba a realizar a través de la depredación de los recursos, a través de insumos como por ejemplo el plástico que generan la hiperreproducción en un sistema totalmente automatizado en donde el obrero tiene la casa al lado, tiene el lugar en donde educarse en esos dispositivos de poder, en donde fluyen precisamente esta cuestión de profundizar esa aceleración y esa temporalidad que, como yo lo planteaba, como tal como significante amo, que ya determina, está determinado conjuntamente al sistema. Y no menciono ocasionalmente a China por el hecho de que si uno puede llegar a hacer un análisis de prever hacia dónde va a avanzar, seguramente dentro de 5 años, 10 o tal vez menos, China se va a declarar democrática. Este es el camino, por eso era la cuestión con Lukács en esta experiencia de lo democrático y como significante flotante, ¿no? China lo más probable es que en alguna oportunidad o con alguno de estos sistemas que, insisto, que van a tener que ver con la cuestión de lo numérico, mañana se va a declarar democrática, una pseudodemocracia, y ahí va a estar establecido precisamente estas dos pilares en donde trasuntamos nuestra experiencia desde hace un tiempo de lo que es vivir o en realidad de lo que es sobrevivir. En tal caso, lo que podemos comer cómplicemente a costa de la gran mayoría o muchos de los nosotros que no pueden tener el alimento diario, y eso como tragedia, digamos, me parece que tendría que interpelarnos, precisamente mover nuestras estructuras para que esas dimensiones, incluso, insisto, la temporal, tengan que reverse o repensarse, tal vez de la atención de la política, de los medios de comunicación, de quienes tenemos esta posibilidad, como decía Ovale, como todos hoy, de estar hace largas horas, poder pensando este tipo de cuestiones y de alguna manera ofreciendo conjeturas, ¿no? Que tengan que ver con el hecho de poder vivir algo mejor. Digamos, parece que encontrar líderes mesiánicos o seres iluminados que tengan ideas, recetas mágicas no hay, sino tiene que ser un trabajo de lo común. Tal vez estas redes de la telemática, la distancia, los contactos que vayan quedando, las posiciones, las ideas, fuerzas o no, las contradicciones que uno pueda manifestar, que otro se las pueda señalar, las tesis y conjeturas que vayan en anteposición van a generar este ejercicio dialéctico de poder elaborar una síntesis precisamente que nos lleve a una instancia en donde, salga algo un poco mejor de nosotros como experiencia de lo humano, o al menos no tan indigno desde mi punto de vista, ¿no? Bien, ya habiendo terminado la ronda de preguntas, agradecemos a todos por su presencia y bueno, muchas gracias. Será hasta la próxima. Adiós.
Hasta luego, muchas gracias.